A ver, vamos directamente a tratar de analizar qué significa esta movida política de Cristina Fernández de Kirchner, que anuncia sorpresivamente el sábado que ella va a integrar una fórmula presidencial que va a estar encabezada por Alberto Fernández, su ex jefe de gabinete, que en los últimos 10 años estuvo totalmente distanciado de Cristina y también de todo el entorno del kirchnerismo, con críticas durísimas a, sobre todo, la segunda gestión, los últimos 4 años, de la expresidenta. Bueno, ¿qué significa eso en términos políticos? Por supuesto, a ver, vamos a hacer un análisis, si se quiere, más superficial, el análisis más lineal que hacen sobre todo de sectores muy vinculados al macrismo. Acá hay que despojarse un poco de la militancia del macrismo de un lado y del kirchnerismo del otro y tratar de analizar objetivamente qué puede significar para las próximas semanas esta movida política casi de ajedrez que hace Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente en el análisis 1, el análisis más lineal, que insisto, hacen sobre todo desde el gobierno, a ver, dicen Fernández presidente, Cristina al poder. Es simplemente una movida cosmética que lo que busca es moderarse para el electorado independiente, es decir, Cristina dando un paso al costado. La vicepresidencia no es lo mismo que la presidencia de la Nación. La Constitución Nacional dice que el poder ejecutivo es unipersonal, es decir, el presidente de la Nación. Todos los demás no forman parte del poder ejecutivo, son colaboradores, pero el poder lo tiene una persona, es un régimen presidencialista, el argentino. Pero, bueno, los que plantean el análisis más lineal dicen, está claro, Cristina tiene un alto nivel de rechazo en los sectores más independientes, que están hoy desencantados con Macri, se corre de encabezar la fórmula casi como un maquillaje, como un disfraz, poniéndolo a Alberto Fernández, que no tiene esa misma imagen, para tratar de seducir al electorado independiente, subir un poco el techo de su intención de voto. En segundo punto, busca atraer a sectores del peronismo NOCA que con Cristina encabezando la fórmula presidencial era imposible. Y el tercer punto, no vamos a Venezuela, es decir, dar un mensaje muy claro, primero hasta la sociedad argentina, que está mostrando en todas las encuestas una señal grande de moderación. Las imágenes de Venezuela para toda la sociedad argentina espantan, todos los candidatos buscan ubicarse más hacia el centro. Claramente el kirchnerismo, que tiene un pasado de vínculos con el chavismo y después con Maduro, existía, sobre todo en ciertos sectores del establishment económico, en sectores de la clase media alta y demás, el temor de que Cristina significara en su regreso, si volvía, ir a Venezuela. Bueno, está la señal clara, también es una señal hacia afuera, no vamos a Venezuela. Para ponerlo en términos más claros, Alberto Fernández debe ser tal vez el hombre del kirchnerismo que más veces visitó la embajada norteamericana y que más reuniones tuvo con funcionarios de la embajada norteamericana. De hecho, ha sido denunciado por los sectores más ultras, por Delía y demás, de ser un agente de la embajada. O es el hombre que obviamente conoce absolutamente a todo el poder económico, incluido al Grupo Clarín, porque es el hombre que hacía de nexo permanentemente en la época de Néstor Kirchner con el Grupo Clarín, pero que después, en los últimos 10 años, se la pasó dialogando con los principales columnistas políticos y con todos los hombres importantes del Grupo Clarín y de otros grupos mediáticos y también del poder económico. Ahora, este esquema, que es el análisis más lineal, plantea Alberto Fernández es en última instancia un títere. Es decir, Alberto Fernández es simplemente alguien que llega manejado por Cristina y que si gana la elección, entre otras cosas, va a darle un indulto a Cristina si tiene una condena en la justicia por las causas de corrupción, o eventualmente hasta le va a ceder el poder, el sillón, para que Cristina maneje todo. Bueno, este es el análisis más lineal, que viene sobre todo de sectores vinculados al gobierno que consideran que esta es la movida política de Cristina. No analizo el análisis que se hace desde el otro extremo, desde el kirchnerismo militante respecto a esta movida, porque plantean al revés. Dicen,
esto es una jugada magistral de Cristina que como estadista tenía ya ganada la elección y decide dar un paso al costado para abrir el diálogo político y proyectar su gobierno a futuro. Así como el gobierno dice, muestra debilidad, Cristina, y hace todas estas movidas para disfrazarse y poner a un títere y de esa manera ganar, del otro lado se van al otro extremo y dicen, Cristina tenía todo ganado, es una estadista, no está pensando en el poder, en ganar una elección, sino que está pensando en el futuro. ¿Cuál es el análisis que ha circulado en las últimas horas en el espinel político, en los que se consideran los interpelados por esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner? Es el análisis que en este momento están tratando de analizar o de leer o de deglutir en el peronismo. ¿Por qué se bajó Cristina? El análisis es por qué Cristina, primero que nada, define candidatura y fórmula presidencial 35 días antes del 22 de junio, cuando tenía que cerrarse las listas. Nunca en la historia del kirchnerismo se define con tanta anticipación la candidatura presidencial. ¿Por qué no espera a último momento para definir, como en general se hace cuando uno tiene distintas cartas para mover? ¿Por qué se baja de la candidatura a presidente y va como candidata a vicepresidente? Que obviamente lo que busca es darle fuerza a esa fórmula que ella quiere impulsar. Es decir, Alberto Fernández sin Cristina atrás no tendría ningún volumen político. Pero ¿por qué anuncia esta movida 35 días antes de la fecha para cerrar las candidaturas? Algunos creen que es una señal inequívoca a los gobernadores del PJ, de que está dispuesta a negociar todo. La idea es, miren, las encuestas no le daban a Cristina, como evidentemente algunas encuestas fogoneadas por el oficialismo decían, que Cristina ganaba en un balotaje por 9 puntos, que ya está, venía y ganaba por goleada. Esa idea, por ahí estaban en unas encuestas cercanas al gobierno, pero no eran lo que marcaba la realidad. Y de hecho ya ha habido 9 elecciones provinciales en lo que va del año, 9 elecciones provinciales, el 25% del padrón electoral votó en distintas provincias, y no solamente en todas esas elecciones hubo una derrota categórica de Macri, en esas elecciones sus candidatos salieron o segundos o terceros a una gran distancia, sino que Cristina en todas esas elecciones no solamente no pudo imponer un candidato, sino que no pudo enviar a ningún hombre de confianza y identificado con su espacio a levantarle la mano o a festejar en estas 9 elecciones provinciales. Lo cual marca también la debilidad de Cristina. Es decir, con la provincia de Buenos Aires solo no se gana una elección presidencial. Con La Matanza no se gana una elección presidencial. Hace falta proyectarse a todo el país. Y lo que estaban evaluando en el kirchnerismo era que se mantenía en pie la opción de 12 gobernadores desde el domingo previo, hace 10 días también apoyados por Juan Schiaretti, triunfador en Córdoba, que seguían manteniendo la idea de una candidatura presidencial dentro del peronismo alternativa a la del kirchnerismo. Y eso era el escenario de seguir dividiendo el voto opositor peronista a Mauricio Macri. En este sentido, atención, hay que ver con mucha, pero con mucha atención y con mucho cuidado las declaraciones de los gobernadores del peronismo, que salieron a elogiar, obviamente, la fórmula Fernández-Fernández, porque hablaron de un peronismo unificado. Atención con esto, porque esos gobernadores todos destacaron que Alberto Fernández es un hombre de diálogo con ellos y además destacaron que era un gesto de Cristina para abrir esa mesa de negociación. Y sobre todo la actitud que tuvo Sergio Massa, que ratificó, hoy lo volvió a hacer a la mañana, lo ratificó ayer en todos los programas de televisión, empapeló la ciudad y el Gran Buenos Aires con su candidatura a presidente, hoy más que nunca, porque entiende que acá hay abierta una negociación grande dentro del peronismo, en el
en el cual no se sabe bien dónde va a quedar cada uno, pero dijo no hay que ser funcionales a una división de la oposición que permita que Macri siga en el gobierno. Es decir, primera definición importante que hubo el fin de semana respecto a la movida política de Cristina, los gobernadores que estaban armando rancho aparte, con Alternativa Federal, con Labaña, con Massa, con Urtubey y demás, salieron a elogiar la movida de Cristina. Y a elogiar también la decisión de que Alberto Fernández encabezara la fórmula. Segunda reacción importante, Sergio Massa, que es el hombre que dividió el voto peronista en la oposición en 2015 y en 2017, y sobre todo en la estratégica provincia de Buenos Aires, salió a decir que ratifica su candidatura presidencial, pero que al mismo tiempo se van a ver en las próximas semanas quiénes son funcionales al macrismo dividiendo el voto dentro del peronismo. Lo cual, la lectura para muchos es que Massa abre un canal efectivamente de diálogo, no solamente con Cristina o Alberto Fernández, sino fundamentalmente con los gobernadores para definir dentro de los gobernadores dónde va a jugar cada uno. Y si efectivamente van a jugar con Alternativa Federal, en una PASO con el espacio de Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, cada uno va a ir por su lado, o si va a haber una nueva reformulación de la candidatura presidencial de la oposición. Y finalmente, fíjense lo que dijo Pichetto. Pichetto expresa dentro de ese espacio alternativo del peronismo la posición más dura, más cercana, si se quiere, al gobierno nacional, a Macri. Pichetto dijo, Cristina no se bajó, sigue siendo el poder. La lectura más, si se quiere, directa, más simple, que yo mostraba al principio, que hacían en la Casa Rosada. Atención que no es menor que por primera vez salen todos los gobernadores, más allá de lo que diga Pichetto. Pichetto es el vocero de los gobernadores en el Congreso, en el Senado, ante la opinión pública, pero salen todos los gobernadores adelantándose. Hay un grupo de gobernadores importantes del PJ, adelantándose y de alguna manera dando un gesto de acercamiento a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente, más allá de esta ajedrez política, porque en última instancia lo que estamos diciendo es que acá está todo abierto, que en los próximos 30 días, hasta que se definan las candidaturas presidenciales, y tal vez haya un diálogo entre estos gobernadores, Alberto Fernández y la propia Cristina, que ya ha hecho un primer pronunciamiento, que es no va a ser presidenta, y algunos dicen tal vez pueda, si se mantiene la idea de la división en la oposición, es decir, si no se baja un grupo de gobernadores encabezado por Schiaretti de sostener a un candidato alternativo dentro del peronismo, tal vez pueda abrirse una segunda negociación que implique la reformulación de toda la fórmula presidencial del peronismo, es decir, que no sea Alberto Fernández, Cristina, la fórmula que finalmente quede en pie el 22 de junio. No lo sabemos, parece que sí. Parece difícil esto que estoy contando, pero lo que marca es que efectivamente hay una señal muy grande, ahora sí, a negociar dentro del peronismo. Y fíjense el cambio que marca respecto a la actitud de Cristina Fernández de Kirchner, porque esto hay que entenderlo. Uno puede después decir, Cristina piensa exactamente lo mismo que siempre pensó. Cristina es la misma de siempre. Acá está Rafael Flores, que en un ratito va a contar quién es Cristina. Pero lo que no hay duda es que Cristina por primera vez entiende las limitaciones de su esquema y de su armado político. Es decir, esta es una Cristina que en el 2017 no quiso darle una interna en la provincia de Buenos Aires a Randazzo y por eso perdió la elección en la provincia de Buenos Aires. Y es una Cristina ahora que, porque no se lo bajaron los gobernadores y siguen sosteniendo a un peronismo dividido como candidatura presidencial, ella acepta bajarse de la fórmula presidencial y acepta abrir las PASO a cualquiera. Pide por favor que vayan todos a competir a las PASO. Es decir, si lo desafía Scioli, que vaya Scioli a competir. Si Massa quiere competir adentro, que vaya Massa a competir adentro o afuera, no se sabe, pero lo que está claro es que Cristina entiende las limitaciones de la construcción de poder político que venía haciendo en los últimos años. Bueno, finalmente,
Y esto me parece muy interesante respecto al video que hizo circular Cristina Fernández de Kirchner el sábado por la mañana, el video que sorprendió a todos. Hay en ese video un mensaje que expresa lo que vienen diciendo los economistas cercanos a Alberto Fernández, que a su vez en los últimos tiempos han sido muy críticos de lo que fueron muchos aspectos de la política económica, no solamente de Macri, sino en su momento del kirchnerismo. Y atención con esto, la interpretación para muchos es: Cristina entiende que el mundo cambió, que no se puede hacer lo mismo que hasta el 2015, porque tenés un acuerdo con el fondo, porque tenés la soja a $300, porque si no pagás la deuda volvés al 2001 y al default. En otros términos, lo que muchos decían dentro del gobierno, Cristina no puede ser candidata porque no se puede hacer populismo sin recursos, Cristina lo entendió. Es decir, Cristina entiende que hay que hacer algo distinto respecto a lo que hizo hasta el 2015, porque si no se estrellaba. Primero le iba a ser difícil llegar, pero si llegaba, podía estrellarse al poco tiempo. Y hay una frase que acá destacamos, que nos la dijo hace 2 semanas en el programa Emanuel Álvarez Agis, que fue el número 2 de Kicillof, pero hoy es alguien que está al lado de Alberto Fernández en la evaluación económica, y nos dijo: si Cristina gana y quiere volver como en 2015, también agárrate fuerte. Él venía en una frase donde decía: ojo que si Macri gana y quiere acelerar, agárrate fuerte. Pero si Cristina quiere hacer lo mismo que en el 2015, con estas condiciones económicas que tiene la Argentina, el FMI, la soja 300 y los pagos de deuda que hay por delante, también agárrate fuerte. No es casual que el hombre que ahora se presenta como referente económico de Alberto Fernández y en última instancia de la fórmula Fernández-Fernández es Guillermo Nielsen. ¿Quién es Guillermo Nielsen? El hombre de más confianza en términos económicos de Roberto Labaña. Es el hombre no solamente que fue el secretario de Finanzas de Roberto Labaña y renegoció la deuda en el 2005, sino que es el hombre que estaba hasta hace 2 semanas armando la candidatura de Roberto Labaña, mientras dialogaba con Alberto Fernández y mientras también se reunía con Cristina Fernández de Kirchner. Atención, porque Guillermo Nielsen es alguien de una formación, si se quiere, ortodoxa, muy cercana a lo que plantean los mercados financieros, y es una señal clara de diferenciación respecto a lo que hacía Cristina, sobre todo en los últimos 8 años de su gestión. Guillermo Nielsen fue uno de los que fue perseguido por Guillermo Moreno por difundir números de inflación distintos a los que daba el INDEC intervenido por Moreno. Guillermo Nielsen es alguien que ha venido criticando muy duramente, obviamente, al kirchnerismo en sus decisiones económicas, pero en los últimos tiempos también a Mauricio Macri. En última instancia, la señal que está dando Cristina, y esta es una señal para adelante, y en todo caso hay que ver si es Alberto Fernández o si es parte del peronismo dando esa señal hacia adelante, es que atención, porque el próximo gobierno, y en esto coinciden todos, no solamente lo dice Nielsen, sino lo dice Roberto Labaña, lo dice Martín Redrado, lo dice Mario Blecher, otro expresidente del Banco Central en la primera gestión de Kirchner y exfuncionario del FMI, el próximo gobierno se va a tener que sentar en todas las mesas de negociación. Se va a tener que sentar a un acuerdo social con sindicatos y empresarios a discutir cómo se delinean leyes fundamentales de la Argentina. Se va a tener que sentar con el FMI y de hecho ya hay aproximaciones respecto a cómo renegociar el acuerdo con el fondo para postergar vencimiento de deuda con el FMI para garantizar el pago de deuda con el sector privado y no caer en default. Y se va a tener que sentar con el poder económico. Bueno, hay muchos que piensan que para Cristina, que vio como una claudicación entregarle el bastón presidencial a Macri, era algo muy difícil de aceptar tener que sentarte en todos los lugares que en algún momento veías como banderas absolutamente intocables. Vamos a analizar en el programa, efectivamente, si esto es una movida política muy inteligente por parte de la expresidenta o es un error político, porque atención, ahora hay que ver qué dicen las encuestas.
tres temas vamos a discutir en un ratito en el programa y que quedan abiertos y me parece muy importante. Primero decía, bueno, después de esta movida que hace Cristina, algunos dicen es tirarse a la pileta sin agua, es decir, no se han hecho estudios para ver cómo puede medir esta fórmula, si efectivamente puede fidelizar todo el voto que tenía Cristina en las encuestas del kirchnerismo y eventualmente subir un poco más su techo electoral. Ahora vamos a hablar con los encuestadores porque algunos dudan, y algunos escuchan lo que dijo Durán Barba respecto a que es un error político de la expresidenta porque la puede incluso debilitar en las encuestas. Segundo punto importante, como les decía, cómo se mueve el peronismo. Atención con lo que van a decir en los próximos días y en las próximas horas los gobernadores del peronismo y cómo empiezan las negociaciones respecto a si Alternativa Federal va a tener sí o sí un candidato propio, como dijo hoy Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, o si esas ratificaciones de candidaturas, como han sido la de Massa y la de Schiaretti, se supone pensando tal vez en La Baña, son simplemente mensajes para negociar en los próximos 30 días, efectivamente, dentro del peronismo, qué se hace. Si efectivamente se busca algún tipo de unificación para enfrentar a Macri. Y el tercer punto clave es qué hace Macri. Es decir, si hay, después de esta movida de Cristina, algún tipo de cambio en la fórmula presidencial o cómo integra la fórmula presidencial Mauricio Macri. Todos están mirando y diciendo, bueno, ahora que Cristina se bajó a la vicepresidencia, ¿es necesario ampliar Cambiemos, ir al plan B, al plan Vidal, tratar de abrir con algunos sectores como Lustó o sectores incluso cercanos a Roberto Labaña, al espacio de Cambiemos para enfrentar tal vez a un peronismo unificado?